¿Cómo están, queridos, queridas oyentes, televidentes, adornianos, benjaminianos o lo que sea que los haya traído hasta acá? Yo estoy bien, pero muy resfriado, debo decir, así que no del todo bien. Por eso también, y no solo por eso, pero principalmente por eso, eh, estoy haciendo este programa grabado y no en vivo. Ya sé que prometí el domingo pasado que el programa iba a volver a ser en vivo este domingo, pero bueno, tendrá que ser el domingo que viene. Debo decir, por otro lado, que no sé si por alguna magia o antimagia o magia negra de YouTube y los algoritmos, pero el video de la semana pasada, que también fue grabado, el que filmé sentado cómodamente en mi sillón, tuvo más vistas que la mayoría de los videos que hago en vivo. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Pura arbitrariedad? ¿Hubiera tenido todavía más vistas si lo hacía en vivo? ¿Cómo saberlo? No se diferencia. Lo que vamos a hacer hoy, no se preocupen, no se quedarán con las manos vacías, no sufrirán del síndrome de abstinencia que se produce luego de pasar una semana sin escuchar o leer un texto adorniano. Es que voy a leer el ensayo 76, que es el que tocaba para hoy, y luego voy a pasar la entrevista o diálogo que le hice a Martín Cohen sobre Adorno, ¿no? Que duró bastante más que la mayoría de los adornos frage o como sea que le digamos que hemos hecho hasta ahora. Fueron como 45 minutos. Ya me tengo que sonar, bien, aguanté 20 segundos. Así que eso va a ser la mayor parte del programa. La charla estuvo muy amena e interesante, creo yo. Lo único que lamento es que la webcam de Martín es bastante pedorra. Pero bueno, escuchen sus palabras y no se concentren tanto en la imagen borrosa y pixelada que aparece. Creo que realmente valió mucho la pena. Y Martín, bueno, como él mismo dice con más detalle en la entrevista o diálogo, es un gran adorniano. Cosa que yo como alumno no experimenté tanto, porque como también digo ahí, no... Lo tuve como docente hablando de Benjamin, pero no sobre Adorno, por circunstancias aleatorias de la vida. Estamos en una semana de ataque profundo y violento a mi corporación, que somos los streamers. Yo me considero parte de la corporación streamera masculina. No, de la corporación streamera está bien. Esta semana Noelia Custodio ha sufrido ataques de diverso tipo, luego de los ataques que ella misma produjo. Le dan a Sicarelli, le dan a Rebord, en fin, la de siempre, ¿no? Somos los enemigos públicos número uno del país, los culpables de casi todo lo malo que está pasando, pero yo me defiendo a mí mismo como streamer. Si bien no tengo ni un 2% de las vistas que tienen esto que estoy mencionando, ni espero tenerlas nunca, no somos los culpables de los males del país, gente, miren a otro lado. Y mientras seguimos esperando, y en la especulación eterna sobre si se viene o no se viene, bueno, Adorno nos ofrece como siempre su calmada, trágica, pesimista, pero brillante y a veces ocasionalmente graciosa reflexión sobre lo que nos está pasando como seres humanos en el capitalismo tardío o como queramos decirle. Bien, así que bueno, si les parece vamos a leer el ensayo 76, que es bastante breve. Espero no estornudar demasiado mientras lo hago, y luego vamos a escuchar a Martín y ya con eso tenemos más que suficiente por hoy. Bien, vamos a ubicar mi carita. Ahí va. El ensayo 76, ya pasamos la mitad de Mínima Moralia, estamos dando un paso más allá de la mitad de Mínima Moralia, se titula Cena de Gala. Así que, ¿qué dice? ¿Cómo se ensamblan hoy el progreso y la regresión? Lo vemos en el concepto de las posibilidades técnicas. Un ensayo interesante para hablar también un poquito en sintonía con el famoso de Benjamin de la reproductibilidad técnica, ya van a ver por qué. ¿Cómo se ensamblan hoy el progreso y la regresión? Lo vemos en el concepto de las posibilidades técnicas. Los procedimientos mecánicos de reproducción se han desarrollado y establecido independientemente de lo que se reproduce. Estos pasan por progresistas, otra palabra, discusión, y lo que no participa de ellos por reaccionario y provinciano. Semejante creencia es fomentada con tanto mayor empeño cuando los superaparatos, si por cualquier motivo pierden utilidad, amenazan con convertirse en una mala inversión. Pero como su desarrollo afecta de forma esencial a lo que bajo el liberalismo se llamaba presentación, y a la vez su propio peso aplasta al producto mismo, al que después de todo el aparato le es algo externo, la adecuación de las necesidades al aparato tiene por consecuencia la muerte de las exigencias materiales. Acá me pierdo un poco. No debo reconocer que esta oración quizás es porque tomé Cura Plus y no estoy brillante, o por la sintaxis o qué, pero esto que llama presentación bajo liberalismo, ¿no? Esto aplasta al producto mismo, ok, se entiende, podemos incluso relacionarlo con alguna idea del fetichismo de la mercancía en Marx, pero que la adecuación de las necesidades al aparato tiene por consecuencia de la muerte de las exigencias materiales, que del ser humano.
En fin, sigamos. El celo fascinado con que se consume cada nuevo procedimiento no solo crea indiferencia hacia lo producido, sino que también favorece la trastería estacionaria y la idiotez calculada. Yo donde pone trastería estacionaria pondría la obsolescencia programada, para usarlo en términos más del presente que Adorno no conocía, pero creo que está hablando de eso, ¿no? Se produce efectivamente una indiferencia hacia lo producido que deriva, como todo lo que es la aplicación inflexible, rigurosa y supuestamente racional, pero en el fondo irracional de las leyes totales del mercado, a una calculada idiotez. Es la revalidación de nuestras paráfrasis de la vieja cursilería como haute nouveauté, o sea, alta novedad. El progreso técnico responde al terco y estúpido deseo de no adquirir nunca baraturas, de no quedar de espaldas al proceso de producción desatado, sin importar cuál sea el sentido de lo producido, ¿no? Se produce por la producción misma, por la producción de novedades mismas. Bueno, esto es muy esencial al capitalismo, no es una idea tan original, pero no deja de ser valiosa. En todas partes la concurrencia, la congestión, las colas de espera sustituyen a toda necesidad en alguna medida racional. Bueno, acá aparece lo que decíamos antes, que quizás no era tan claro sobre la exigencia material, ¿no? Se generan demandas que no responden a ninguna necesidad real material, sino que solamente a la lógica de la producción de novedades mismas. Apenas es menor la aversión hacia una composición de carácter radical o demasiado moderna que la aversión hacia una película con solo 3 meses en cartel, prefiriéndose a cualquier precio la más reciente, aunque nada sea diferente de la anterior. Como digo, acá se puede leer, por supuesto, Adorno en su crítica sempiterna a la industria cultural, ¿no? Esta producción de novedades siempre iguales, que es tan característica de Hollywood, por ejemplo, pero también se lo puede leer un poquito a contrapelo con la teoría de Benjamin de la reproductibilidad técnica, en la que él le veía alguna posibilidad revolucionaria que, por supuesto, no se produjo. Como la clientela de la sociedad de masas desea estar inmediatamente a la última, no puede dejar escapar nada. Así como el aficionado del siglo XIX era capaz de asistir solo a un acto de la ópera por su actitud un tanto bárbara de no permitir que ningún espectáculo pudiera acortar el disfrute de su cena, con el tiempo la barbarie actual, a la que se le ha privado del recurso a la cena, no puede de ningún modo saciarse con su cultura, ¿no? O sea, la cultura se ha vuelto, digamos, el consumo de cultura, entre comillas, se ha vuelto por definición insaciable. Y en algún punto hace que la vieja pretensión burguesa de por lo menos no perderse la cena, pese a que las óperas duraban 5 horas, parezca en comparación incluso un poquito mejor. Todo programa debe seguirse hasta el final, ¿no? Como yo, que vi Acolyte hasta el final, pese a que ya desde el primer capítulo me pareció bastante pedorra, y sin embargo la vi hasta el final. Tiene razón Adorno. Todo bestseller debe leerse y toda proyección ha de presenciarse mientras dure en la brecha en las salas principales. La abundancia de las cosas consumidas indiscriminadamente se vuelve funesta. Hace imposible orientarse en ella, y así como en los monstruosos almacenes hay que buscarse un guía, también la población, ahogada en ofertas, espera el suyo, ¿no? Acá tenemos una correlación, podemos recordar incluso en el ensayo anterior, donde Adorno se quejaba de estos mozos o mozas que cuando uno entra a un restaurante indican dónde sentarte para asegurarte de que la necesidad de sentarse responda a la necesidad comercial del mercado y no a tu propio deseo. Bueno, ahora necesitamos guías en los supermercados, ¿no? En los grandes almacenes, en los shoppings, si prefieren, porque porque bueno, la lógica de la producción de bienes estúpidos es más importante que los bienes en sí. Esto lo dice bastante claramente el ensayo. Y nosotros como población que somos, necesitamos también un guía en este mundo del consumo desenfrenado. No es de los ensayos más poderosos e interesantes, pero me parece me gusta la contraposición respecto de la ópera, el tipo de consumo cultural preferido de nuestro presidente, no hay que olvidar. Que supongo que cena con los periodistas de los que es amigo opinando la ópera, ¿no? A mí me queda a veces esa duda. ¿Cenan durante la ópera con Kabak y el pelado este, ¿cómo se llama? Trebuch, o terminan de ver la ópera y cenan después? No sé, buena pregunta para los consumos culturales de la política contemporánea. Sea como fuere, hemos terminado el ensayo 76 y ahora con Martín Cohen. No vamos a hablar muy en detalle de este ensayo, hay que reconocer, hablamos más en general de Adorno, aunque surgen, sobre todo al final del diálogo, algunas cuestiones puntuales. Y espero sí que el domingo que viene ya esté recuperado y pueda hacer un episodio en vivo como solíamos hacer. Y seguimos así divirtiéndonos entre todos con la maravillosa y siempre rica, en verdad, es prosa adorniana.
Bueno, estoy esta vez acá con Martín Cohen, que es como muchos de ustedes, si no todos saben, escritor y profesor, entre otras cosas, pero sobre todo esas dos. Y sin hacer una larga descripción de su ya no tan breve carrera, lo quería mencionar sobre todo a partir de la función en la que yo te conocí, Martín, que es como docente. En su momento, cuando yo cursé, vos estabas dando un programa sobre el Holocausto y otras cuestiones junto con Ana María Subieta en aquel momento, en Puan, de Teoría 2. Y en el programa que yo cursé, no recuerdo en particular que hablara sobre Adorno, sí te recuerdo bien hablando sobre Walter Benjamin. Así que como primera pregunta te quería hacer, ya que no te tuve en esa función específicamente hablando de Adorno, ¿cómo te llevas con Theodor Adorno como docente? Me llevo muy bien, quizás demasiado bien. Yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tanto en teoría literaria 2 como en teoría y análisis literario, de manera que en general las clases sobre Adorno que dicto hoy por hoy están más volcadas a teoría 1 que a teoría 2, aunque en teoría 2 puntualmente aparece también o retomo cosas que supongo siempre ya más desarrolladas en teoría 1. Y probablemente de los autores que yo vengo trabajando en la facultad y enseñando en los cursos, que son Bakhtin o Lukács o Bertolt Brecht, Benjamin, probablemente con Adorno, con quien me ha tocado un trabajo docente más sostenido. La impresión que tengo como lector, además, por eso decía quizás demasiado, una relación demasiado intensa, no diré demasiada admiración, porque con alguien como Adorno ninguna admiración es demasiada, aunque esto que estoy diciendo es muy poco adorniano, pero me parece que la marca más fuerte es hasta qué punto el pensamiento de Adorno nos coloca en un lugar de pesadumbre, sombrío, desconfiado, y al mismo tiempo tiene tanta razón, que a la vez, digamos, justamente lo que puede tener que ver de concluyente, no diré de definitivo, porque definitivo no es nada y nadie pretende que lo sea y nadie pretende ser, Adorno no pretendería serlo, pero, pero ese cierto efecto de cerrazón, en la medida en que aquello que Adorno abre como promesa, como utopía callada, y el hecho mismo de que la utopía tenga que ser callada o muda, como se traduce en otro momento, hace que no es que propositivamente plantee un horizonte cerrado, concluido, aplastado o sin perspectiva de una promesa de mejores condiciones para la sociedad, sino que eh, esa remisión, esa alternativa está tan de alguna manera sujeta a, a una caracterización del estado de cosas tan pesimista y tan apesadumbrada, que nos hace, por un lado, desear esa instancia de liberación y al mismo tiempo nos las hace sentir tremendamente lejos Sí, sí. respecto del presente por la perspectiva aplastante que tiene en su caracterización más que pesimista y sombría sobre el presente. Solo que en ese punto el desafío es que en cuanto uno, queriendo reaccionar a esto o tratando de buscar alguna maniobra frente a esto, se pregunta, ¿y en qué no tendría razón? Excepto en algunas consideraciones notorias, como lo que suele decirse de su artículo sobre el jazz, Sí, sí, está donde, bien. bueno, No le efectivamente, gustaban ¿no? las Hay, películas de Orson Welles, que hoy por hoy son considerados monumentos de la cinematografía. claro, sí, 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 pero digamos, son como momentos en los que, o zonas donde uno diría se pasó de rosca con el objeto, Sí. arrasó con determinados objetos donde había otras cosas que él no vio o no quiso ver en su contundencia, en su inflexibilidad premeditada. Ujú. Pero más allá de esas consideraciones perfectamente pertinentes, perfectamente necesarias y por otra parte ya hechas, en términos de una conceptualización más general por parte de Adorno del estado de cosas en la sociedad, en la cultura, eh, es desoladoramente exacto lo que Ujú. plantea. Sí, no, coincido. Y de hecho, un poco bueno, cuando gana mi ley, se me ocurre hacer esto por eso, básicamente, porque digo, ok, mínima moral y reflexiones de una vida dañada. Y eso que yo es un libro que había leído hace mucho y que tampoco era el que más me había quedado en la cabeza en su momento. Y sin embargo, sentí como que había algo ahí para el presente que tiene que ver un poco con esa cuestión, ¿no? Que es ese borde tan fino entre el pesimismo absoluto.
pero que no involucra una desesperación, porque es como que hay un placer en Adorno, ¿no? Eso es como lo más difícil a veces de captar. Sí, 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 no es un Ciorán, digamos. No, tal cual. No desbarrancás a la angustia de lo irreparable, Sí, porque al mismo tiempo, así sea de manera estrictamente conceptual, pero lo conceptual en estos casos no tiene para nada un lugar menor, así sea en términos conceptuales, la perspectiva no está cerrada. mm, No está cerrada, no es concluyente respecto a un estado de cosas que pudiese pensarse como inmodificable, porque la premisa en la perspectiva ideológica y política de Adorno es que hay un horizonte de transformación del sí, estado sí, de cosas. hay una Y eso redención es ahí, sí. exactamente, hay una redención irrenunciable, pero la caracterización del estado de cosas, digamos, en qué está dañada esa vida dañada, es tan certero, Ujú, es tan apabullante, pero insisto, tiene tanta razón sí. que abruma la lucidez que tiene. No, no, a mí un poco también me pasa esto, ¿no? Leyendo los ensayos, que también se da un doble movimiento, que por un lado, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando doy alguno de estos textos de Adorno, que Adorno se va de la Alemania nazi, que es tipo, uno imagina el peor lugar donde uno puede estar en el universo, en la historia, es en la Alemania nazi. El tipo se va a Estados Unidos y dice, esto es un asco, esto es una bosta, ¿no? O sea, y es cómico ese gesto, si bien es trágico también. Pero al mismo tiempo sí pasa, y una cosa que me pasa en este presente actual, bien, bien argentino, leyendo Adorno, es que claro, muchas de las cosas que él está encontrando como repugnantes son en realidad las cosas del estado de bienestar. Hay como una abundancia de objetos, ¿no? En el Mínima Moralia se ve más, bueno, pero en la industria cultural también, como una especie de plétora de éxito falso capitalista, donde él ya está viendo, o ya viene viendo, estos signos de la corrupción, y que al mismo tiempo, vistos desde ahora, pareciera ser que, digamos, o sea, Adorno está criticando una especie de falsa felicidad en una época en la que eso se prometía públicamente, ¿no? Y ahora Sí, pareciera que estamos todavía en otra fase, no sé, o esa sensación tengo. yo creo que sí hay dos o tres cosas, digamos, porque tampoco pretendemos una traslación mecánica No. de aquellos años 40, 50 del siglo pasado. De manera desesperante uno además va verificando, sobre todo en las observaciones a las que uno encuentra una pertinencia y una actualidad llamativa, que es que pasaron 80 años. Mm, 80, que sí, es sí. muchísimo. Cuando yo nací, por ejemplo, Bartolomé Mitre había muerto hacía 60 años. Ah, claro, Bartolomé pero Mitre. me Y parece es que claro. sí. Sí. Bueno, es que bueno, soy una persona de mucha edad, o No, de no. bastante edad, pero quiero decir, son 80 años. Lo mismo Sí. que cuando uno lee Benjamin y detecta o encuentra, o hay elementos de notable pertinencia o que nos interpela fuertemente en el presente, sin hacer traslaciones o forzamientos de traslaciones mecánicas para que encaje en el presente. No, sino que realmente uno ve que han detectado cosas, las detectaron tan bien, y aquello que detectaron cala tan hondo en el estado de cosas de una sociedad, de una cultura, que toca el presente así hayan pasado, en 2 años vamos a tener 90 años de distancia de Mm, la obra de arte la reproductividad tecnológica de Benjamin. Y aún así, efectivamente, interpela de un modo fuertísimo. Con respecto a lo que decías de Adorno, hay dos o tres cosas respecto de su malestar y el que podría ser el nuestro. ujú, Algo en lo que me atrae mucho Adorno, ahí casi te diría por reconocimiento, podría decir, por proyección personal, es lo mal que lo pasa cuando está en la emigración. sí. Lo mal que lo pasa. Yo, a mí que me ha tocado por ahí estar 2 semanas afuera y lo vivo como si fuera un exilio forzoso, larguísimo. Alguna vez escribí sobre las cartas de Adorno en la emigración, Mira. donde da cuenta, ya más a título Sí, personal, sí. estaba pasando mal. Estar pasando mal no implica ninguna puesta en duda de la decisión que había tomado, porque No. como vos bien decías, se había ido de la Alemania de Hitler, digamos, no había nada que revisar al respecto, pero tampoco había vuelta atrás en ese momento. Entonces, me parece que es muy claro en ese sentido, al igual que en tantos otros exilios forzados, eh, por una parte, el estado de cosas en el lugar que te ves obligado a dejar no hace sino convencerte de lo adecuado de la decisión que tomaste al emigrar, al mismo tiempo el no poder volver. Te podés ir a otro lado, pero tampoco era tan claro el otro lado en la Alemania, no solo en la Alemania de esos años, sino en la Europa en guerra. Sí. ¿Cuál era el otro lado? Porque incluso en los Estados Unidos, Adorno
Y los intelectuales de la Escuela de Frankfurt en general no eligen estrictamente a dónde van a parar al lugar donde encuentran capitales para financiar los proyectos del Instituto de Investigaciones Sociales. Ujú. Razonablemente lo intentan primero en Nueva York, no es que primero toman el mapa mundi y eligen Estados Unidos y después toman el mapa de Estados Unidos y eligen Los Ángeles. No hay una libertad de elección ni de haberse ido ni de a dónde fueron a parar. Dicho eso, me gusta ese adorno. Me gusta también porque me parece que es perfectamente adecuado a su pensamiento. El que no encaja, el que está descolocado, el inadecuado, Sí, hay, me hay parece mucho que en Mínima Moralia de eso. O sea, incluso hay que decirlo también, ¿no? En otros textos también, pero en este quizás más que en otros, hay también una cosa en Mínima Moralia de viejo choto, de que extraña las cosas sí, de su infancia. sí, Bastante sí, extraña las cosas de su infancia. sí, que tengo que decir porque yo también soy un viejo choto vocacional. Solo que ahora, digamos, con el paso del tiempo, mi edad corresponde a mi tesitura. Sí, Ahora ya tengo como los años suficientes para que claro, encaje. claro, Pero me gusta, y si vos te fijas, en algunos momentos de Benjamin tienen algo de eso también, que es un estado de añoranza en Benjamin todavía más con una cierta complejidad, una cosa, si se quiere, más matizada, que es en muchos casos añorar lo que todavía no se perdió, pero ya se está perdiendo o está en vías de perderse, como claro, adelantarse a un adelantarse así. estado de añoranza que también supone, también en Benjamin, que es alguien que no pasó de los 48 años de edad, Ujú. no tiene una actitud conservadora ni nada por el estilo, pero sí una melancolía por lo que se pierde, sí una añoranza por un pasado que a veces no es estrictamente todavía un pasado, y él mismo ya lo convierte de algún modo en un, estoy diciendo Benjamin ahora, él mismo lo convierte de algún modo en un pasado para poder añorarlo. Sí, En Adorno sí está la idea que de todas maneras no tiene nunca, bueno, no diría nunca, no es que no lo tenga nunca. Quiero decir, la idea de un mundo dañado no remite necesariamente a un pasado mejor, no. sino Sí, es un problema eso, porque yo también incluso lo discutía con otras personas. O sea, por momentos parece estar diciendo eso, siendo justos, ¿no? Y uno a veces se queda medio con la duda si está fantaseando con que en algún momento hubo un sujeto orgánico, pero después Adorno niega eso con toda es claridad, que, ¿no? es Como que una no, tentación permanente, me parece, para él. Eso. exacto, y probablemente hay un mundo que es el mundo de su formación, el Sí, mundo de sí. la tradición del alto modernismo. Claro, de la alta burguesía europea, sí, sí. Claro. Sí, eso, eh, sí, efectivamente ese es el mundo que está dañado. Sí. Solo que no podríamos decir con justicia que Adorno busca reparar ese daño restableciendo el mundo No, precedente. claro. Sí hay la idea de un mundo dañado y casi de un mundo perdido, pero no, el gesto no es tanto su restablecimiento, sino su redención futura. Sí. Después, en cuanto a Mínima Moralia, me parece que también está situado en un punto de conexión de enorme lucidez. Por supuesto que no homologa fascismo y capitalismo avanzado, aunque el fascismo no deja de ser una expresión del capitalismo Sí, avanzado, claro. quiero decir, no los homologa, no va a resultarle indistinto. Ujú. O bien, por otra parte, si le hubiese resultado indistinto, se hubiese Se quedado en hubiera quedado Alemania. en... Sí, claro. Sí, No, por supuesto que no le es indistinto, pero sí, hay una claro. Sí, sí. conexión entre el fascismo y el capitalismo avanzado y el lugar de enunciación, podríamos decir, de Mínima Moralia, que es entre el fascismo, Adorno se va, pero el fascismo ahí está. Sí. Y son los últimos años de la guerra, cuando él escribe Mínima Moral y después ya es la posguerra, pero digamos, no estaba tan claro qué iba a pasar en el No, mundo no. y qué iba a... No estaba tan... Viste que a veces hay efectos de la mirada retroactiva. Casablanca, por ejemplo, uno la Sí, ve la mira Casablanca, como una nostalgia de la guerra, no sé. y porque es la guerra ganada, pero Sí, Casablanca se sí, sí, estrenó en se el año filmó en la guerra. 42. Sí, sí, es una locura, sí. 1942. No se sabía si la guerra se iba a ganar o Claro, no. sí. A veces hay efectos así como cuando se dice, bueno, teatro abierto acá en la Argentina durante la dictadura, ya hacia el final de la dictadura, bueno, pero es que después supimos Claro, claro que que era se acabó la el final de la dictadura. dictadura. Sí, sí. Sí iba a durar hasta el 83, hasta el 87, sí, que había crisis, sí, que había rompimientos internos, sí, no estaba en su plenitud. Ujú. Pero no, la idea de que se organizó un festival de teatro de resistencia, porque total la dictadura ya Claro, ya se se estaba acababa. acabando. Sí, sí, No, bueno, no, eso es una deformación retroactiva. sí. Del mismo modo, Adorno escribe en el año 44, en ese momento está escribiendo en Estados Unidos,
Y es el fascismo en Europa, el capitalismo en su máxima expresión en Estados Unidos. Y en cierto modo, hay algo, insisto, no es una homologación ni es una indistinción, pues sería una torpeza conceptual, pero la posibilidad de establecer conexiones entre una cosa y la otra es tremendamente iluminadora y remite en un punto a Bertolt Brecht, con quien Adorno tuvo tantas diferencias, pero en ese punto es como una búsqueda análoga o yo diría una sagacidad analítica semejante que me parece que conecta a uno y al otro. Y el tercer punto que mencionaste, que anoté, porque nos remite tristemente al presente y a una vida todavía más dañada, que es Keynes. Sí, claro, sí, yo pienso mucho en eso. Pienso en Adorno, Perón, Keynes en los 40, como, como una Pero cosa ahí. porque nos encontramos patéticamente en un estado de cosas, por lo pronto en nuestro país, Sí. orientado a señalar a Keynes como comunista, Ujú. lo cual es, yo no sé, Sí, sí, a Keynes, a Hitler y a Mussolini, a los tres como comunistas, más o menos. Están, pero, o sea, todos comunistas, el hecho, claro, comunista Gramsci, comunista Mussolini, el hecho de que Mussolini haya perseguido, encarcelado a Gramsci, sí, sí, no plantea ningún, no parece plantear ningún problema a los que los colocan en el mismo lugar. Y efectivamente lo que supuso Keynes y lo que supuso el keynesianismo respecto, primero, de contrarrestar los avances posibles del comunismo en el mundo, segundo, el claro. fortalecimiento de una sobrevida posible para el capitalismo, Ujú. por lo cual, insisto, hablar del socialismo en Keynes o el Keynes comunista es Sí, sí, bastante desolador, claro, porque claro. es llevarnos pretender llevarnos a un punto de ignorancia, pero muy grande, digo, porque no requiere mucha sofisticación nada Sí, de lo que no, no, es estamos bastante, diciendo. bastante fácil, sí, sí. Es el Ah, es CBC como o el menos famoso que el argumento de que CBC. Hitler era socialista porque se llama nacionalsocialismo, pero bueno, Ay, no, no, sí, es literalmente todo. asesinaba a socialistas. Y cualquier día de estos tropiezan con el dogma socialista de Echeverría y lo Sí, condenan también. Entonces, no, eso eh, cuesta. Pero es eso muy, cuesta, y también me lleva a otro tema que es otro de los que me hizo volver a Adorno en este momento. No me acuerdo si Susan Bookmores o quién, donde lo leí, pero esta idea de Adorno como el marxista sin proletariado, ¿no? Que siempre me pareció interesante como problema también, como Adorno como el intelectual de izquierda que decide no tener ningún vínculo con ninguna utopía proletaria, ¿no? Que es una movida compleja, sabemos con Lukács y todo lo demás. sí, lo cual subrayo la palabra problema, porque efectivamente es un problema. Es un Sí, problema, en principio para nosotros como lectores y admiradores de Adorno, es un problema para inscribirlo en la tradición marxista, claro, en la que él mismo se inscribe. sí. En términos generales, primero uno diría ciertos tropiezos de Adorno y la práctica política, podríamos decir en términos más generales, Ujú. porque me remite también, y ya no en el encuadre estricto del pensamiento marxista y la condición del proletariado, sino sus reacciones ya de vuelta en Frankfurt. Ah, bueno, porque esto lo agrego, lo podemos agregar porque viene a colación de lo que decíamos antes. En cuanto a las condiciones de la inmigración, a diferencia de Marcuse, que decide permanecer en Estados Unidos, Adorno tengo la impresión de que no volvió de inmediato, pero mi impresión es que consultaba cuando estaba Claro. razonablemente reconstruido Frankfurt Ujú. y cuando le dijeron que ya estaba más o menos piedra sobre piedra y que se podía caminar por la calle, volvió. Sí, sí. Volvió, la verdad, lo cierto es que volvió en cuanto pudo. Adorno al frente de la Universidad de Frankfurt como rector, si yo no recuerdo mal, cuando se producen los movimientos estudiantiles, un poco en eco del mayo Sí, del 68. 68 en Francia, bueno, ¿cómo decirlo amablemente y con el respeto y la admiración que le tenemos? Su reacción no fue muy No, no, decorosa. de hecho, está lleno de memes. Los yanquis han hecho muchos memes de Adorno, que son Adorno llamando a la policía. Sí, es que la verdad es que sí. Me ha pasado, estando, me habían invitado a la Universidad de Frankfurt a dar una conferencia y viví un momento en un sentido intensamente adorniano y en otro sentido muy poco adorniano. Está expuesto el escritorio de trabajo de Adorno. Ah, mira, no sabía. Y yo me pegué, pues está entre cristales, y me pegué al cristal, la ñata contra el vidrio, a admirar el lugar de trabajo de Adorno y ese fetichismo personalizado. Tenía Adorno como objeto, pero no era muy adorniano como gesto. Claro, claro, sí, como gesto, sí, sí, tal cual. Fue cuando vi a Lenin en Moscú también, que por un lado me sentía muy cerca de Lenin y por otro lado decía, pero no, esta veneración fetichizada Sí, semi-religiosa no es muy no, no, no leninista. estaría muy en línea.
Pero bueno, es Ha un tema, pasado. yo lo pienso mucho eso, porque efectivamente, ¿no? Cuando decimos, como decíamos recién, y te he escuchado decirlo en otros ambientes también, esta cuestión de qué frustrante, difícil llevar estos debates sobre si Mussolini era comunista. Bueno, y ahí está Adorno diciéndonos, el pueblo ya está como corrompido, ¿no? Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Sí, es que sí, le tocó una época. No, no Sí, es que la bueno, sí, nuestra ojo, sea, esto también hay que sea recordar, dictadura. Adorno vio a la gente votar a Hitler, ¿no? O sea, Es que me parece que ese es sí, ahí hay un punto sí, y una combinación fatídica claro. para lo que podría ser, como es empero en Bertolt Brecht. Ujú. Sí, Y bajo influencia de Bertolt Brecht, aún en ciertos momentos de Benjamin, aún cuando uno encuentra ese margen de optimismo, de confianza en las clases populares, en la clase proletaria, eh, luce infinitamente más razonable la pesadumbre de Adorno, porque no solamente le toca vivir la votación popular en favor de Hitler, no muy lejos de una expectativa de una revolución comunista en claro. Alemania. Sí, sí. Porque esa expectativa transcurrió, expectativa firme, no, Sí, no, 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 una cosa así de que ilusiones sale. volátiles, no, una lucha muy concreta de Karl Liebknecht, Ujú. de Rosa Luxemburgo, 1918-1919, la burguesía que como todos sabemos muy bien es liberal, es abierta, es tolerante, es contemplativa, hasta que sus intereses se ven verdaderamente amenazados, le pegaron un tiro a cada uno, resolvieron el problema, al menos con los líderes de ese movimiento, pero no tan lejos en el tiempo, Claro, no tan lejos, 14 o 15 años después, que razonablemente se esperó de la clase trabajadora en Alemania, el salto de una conciencia revolucionaria, no mucho tiempo después vitoreaban y votaban a Hitler. sí, sí. De manera que en ese punto ninguna pesadumbre podría resultarnos exagerada, Mm. ningún pesimismo Sí, podría resultarnos exagerado en Adorno, cuando además emigra a Estados Unidos y se encuentra con, obviamente una situación política absolutamente diferente, pero con otros elementos que vienen a confirmar su escepticismo y su pesimismo respecto de una toma de conciencia de las clases claro, populares. sin lugar a dudas. Justamente lo que más se... Bueno, en Mínima Moralia también hay algunos ensayos sobre el nazismo, pero lo que más se ve justamente es otro. O sea, esa sociedad alienada del capitalismo triunfante, digamos. Entonces me parece que hay una tensión en Adorno muy interesante, que es en la conceptualización, otra vez en un encuadre marxista, Sí, respecto de una perspectiva revolucionaria, el lugar del proletariado está intacto porque efectivamente es a quien va a tocarle la acción política revolucionaria. Pero a la hora de afrontar el estado de cosas en el presente, en un punto yo creo que sin irnos demasiado lejos en la consideración, pero me parece que en gran medida, por lo menos toda una zona del pensamiento de Adorno, uno puede pensar como un intento de dar respuesta exactamente a esto. Cómo es posible que después de la Revolución Soviética en el 17, con el estado de cosas en Alemania en esos mismos años, esté Hitler en el poder en la propia Alemania, no muchos años después, y en Estados Unidos el estado de cosas en la cultura. ujú. Ahí hay una conexión, podríamos decir, entre alienación política y alienación cultural. Sí, quería después ir a eso, sí, sí, que me parece que bueno, es uno de los cursos por los que Adorno es famoso y que a veces también nos trae algunos problemas, ¿no? No voy a decir que no, pero bueno, es también parte de su mérito. Porque efectivamente, yo lo recuerdo siendo estudiante, ya hace unos 20 años, ya pasaron unos años, pero bueno, todavía recuerdo, esta cuestión, o sea, yo sí sentí el horror frente a Adorno, es decir, ¿qué dice este boludo? Yo puedo escribir un gran análisis sobre el Rey León, por ejemplo. Una de mis películas favoritas de toda la vida, por cierto. Sí, eh, y, y este viejo miado no me lo va a arruinar, ¿no? Eh, entonces, después reconozco que leyendo Adorno más grande, dije, "Ah, no, bueno, la verdad, cuánta razón tenía, pero estuvo el doble momento, ¿no? Esta sí. reacción cultural. Sí, A mí me parece que sí, porque también hay algo, ahí sí hay en Adorno un gesto absolutamente concluyente, sí, pero también podríamos decir, es como, en términos políticos, lo que vos decías, como intelectual alemán, le toca a la Alemania de Hitler. Y como emigrado previamente escéptico con respecto a la cultura de masa, no fue un sí, no, descubrimiento no. de la inmigración,
pero le toca ir a Hollywood, o sea, hay que Sí, ponerlo en esos términos, no a Estados Unidos, a California, a Los Ángeles, emigra a Hollywood, no sé cómo decirte, es como si yo detesto el frío, bueno, tu emigración va a ser en Alaska, claro. o, sea, o detesto el calor y tu destino de emigración va a ser el Caribe, o sea, vas al lugar donde la vas a pasar peor en ese En sentido. Por ese supuesto, sentido, salvó la claro. vida, encontró una comunidad cultural alemana donde pudo vivir en esos años, el instituto, encontró un respaldo y la posibilidad de seguir funcionando, todo eso está muy claro. Pero quedó dramáticamente en contacto con las expresiones culturales que le parecían más aplastadoras para una perspectiva de Ujú. transformación social. En ese punto, digamos, me parece que uno, o lo que nos podría pasar en todo caso, y podría ser el gesto teórico que uno mismo practica, es, así como Adorno tenía en el horizonte, pero un horizonte que al igual que todos los horizontes, a medida que uno avanza, el horizonte Sí, 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 retrocede. claro, sí. No es que te vas acercando. Pero así como Adorno, en toda su pesadumbre, en toda su oscuridad, casi digamos anímica, no dejaba de sostener conceptualmente un horizonte de transformación social. Me parece que hay ciertas prácticas de análisis que uno ejerce o uno pone en juego con la pesadumbre de Adorno en el horizonte. Mm. Quiero decir, uno no escribe necesariamente o sistemáticamente o solamente ensayos sobre lo que sería el equivalente de Adorno en Schoenberg, Sí. y no bajamos de ahí. Trabajamos y no necesariamente trabajamos para repudiar y para abominar expresiones de la cultura popular o expresiones de la cultura de masas, para no ser tan concluyentes como Adorno y que no nos pase, igual imagínate, uno con la modestia del caso, Bueno, sí, no, no, sí, no. que no nos pase lo que a Adorno le pasó con el jazz. O Claro. sea, no pasarnos de rosca, decir acá hay algo interesante. El Rey León, contrariamente a la gente que comenta los trabajos de los investigadores de Sí, CONICET, sí, sí. había rigurosamente no leído. Hay muchísimos trabajos sobre cómo expresiones de la cultura de masa, por ejemplo, el Rey León retoman Shakespeare, entonces hay un movimiento ahí entre la cultura popular, porque el teatro de Shakespeare en su época lo era, la alta cultura, la cultura de masa, sin dudas hay líneas muy provechosas, incluso de indispensable estudio crítico hoy en día, afrontarlas sin un rechazo ciego, pero dejando que la mirada de Adorno le ponga un toque de escepticismo al asunto, me parece una buena combinación. No, no, yo coincido. Y de hecho, un poco también me pasa en yo también, yo ya que ya tengo 40 años, ya no soy un pibe, encuentro ahora, me pasa esto de que una preocupación que me va surgiendo leyendo a Adorno, que tampoco es una idea mía, ¿no? Lo he leído en algún lado, pero bueno, la veo cada vez más. Me da esa impresión de que Adorno está detestando esa cultura de masas en un periodo donde esa cultura de masas, por necesidad, todavía tenía que nutrirse muy directamente de lo que fue, no sé, la alta cultura o la cultura popular o lo que fuera, y que hoy ya no es así. Tengo ese temor, como decir como que ya directamente o sea, si te hago una película de Aladdin, ya no se basa en las mil y una noches, se basa en la película de Disney. Si te hago una continuación del Claro, Rey León, ya Shakespeare ya no está, porque ya directamente como que se cerró el círculo, no sé, es como un sí. temor que me agarro por momentos muy adorniano, como que efectivamente abona el pesimismo adorniano sobre las condiciones, ni siquiera Argentina, digo, globales del presente, no sé. Sí, me temo que sí, porque además, a riesgo de afianzar todavía más nuestra vocación de viejos chotos, pero si es una vocación, ¿por qué no la Sí. realizaríamos? Finalmente a Adorno le tocó el jazz, o sea, No, obvio, no, por lo que decía Orson Welles, o sea, claro, también. claro, le tocó un cine que no estaba nada mal, Sí, incluido el de Hollywood, sí. y fue contemporáneo de, no sé, de Coltrane o de Charlie Parker, antes, y sin embargo su posición era la que era. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros que no Sí. podemos salir del reggaetón? No, no, es que realmente a mí me genera, o sea, esa sensación, pero incluso tratando de decir, bueno, no, no es que a mí el reggaetón me gusta, o sea, si el reggaetón me gusta menos que el rock, pero no importa, es esta cuestión de que todavía Adorno, y no solo Adorno, Lukács, todos ellos veían en esa en esa cultura burguesa que no era tan vieja en su momento para ellos, hay que decir, ¿no? También, pero Sí, bueno, sí. relativamente vieja cultura burguesa, todavía una conexión que era bastante traceable, digamos, con la tradición clásica, con la cultura en sentido más general. Y lo que temo también, esto lo habla con Marcelo Topuzzian cuando le hice una entrevista como la que te estoy haciendo ahora, el temor de que estamos contribuyendo a su destrucción desde las aulas universitarias. Bueno, bueno, me parece que eso puede tener sus antídotos en el propio Adorno, Sí, ¿no? que es abordar este campo de cuestiones con una disposición dialéctica, con toda la complejidad que eso pueda tener, y no con la unidireccionalidad
que sería solamente afirmativa o solamente negativa, que llevaría a una destrucción. Sí, Me parece que no, me parece que bajo el mismo procedimiento dialéctico, aún en Adorno, lo que pasa es que, bueno, Adorno porque estaba queriendo dar cuenta de lo que estaba dando cuenta, que era lo que encontró el mundo de la industria cultural imperante en Estados Unidos sí, y Hitler en Alemania. De manera que el movimiento y la mirada de Adorno va mucho más a precaverse de hasta qué punto, en qué instancias, aún en la tradición de alta cultura, se inoculaba se inoculaba la amenaza sí. de su cooperación por la industria cultural. Pero el movimiento inverso, aún en términos dialécticos, no me resultaría no adorniano o anti-adorniano, más allá que Adorno haya tomado Sí, otro campo. mayormente otra línea, pero por razones de este contexto que estamos indicando, que es ver qué elementos al interior de esas expresiones contemporáneas nos pueden resultar dialécticamente alentadores, o sea, no una reivindicación afirmativa, pero tampoco una condena destructiva puramente negativa, sino tratar de dialectizar eso y tratar de ver Sí, sí, de hecho, dialéctica. coincido. De hecho, Jameson en alguno de sus textos tiene esa idea, como de encontrar lo utópico también en lo más degradado de la cultura de masas. Es un desafío, Sí, sin lugar a dudas. Bien, bueno, ya como para ir terminando, una última cosa que en realidad da para mucho, pero que sea para mencionarla, por la que también me gusta Adorno, aunque se ve más en la dialéctica de la ilustración que en este texto, pero que me lleva mucho al presente, de nuevo argentino, pero también mundial, que es esta tensión tan fuerte que uno encuentra entre la racionalidad y el mercado y lo que sucede en la realidad, ¿no? Porque efectivamente esta idea de lo hiperracional del mercado, que está en la ilustración y todo lo demás, eh, como una especie de filosofía existencial que pareciera ser que deberíamos adoptar, digamos, en este presente, ¿no? Y que a mí me sí. genera mucha intriga, porque al mismo tiempo Adorno no le contrapone una irracionalidad, ¿no? Porque si no también sería Hitler, qué sé yo, y que para mí es como una de las cosas que más me traban, pero me llaman de Adorno, y que vuelvo de una otra vez sobre eso, ¿no? O sea, si se puede plantear una racionalidad distinta de la del mercado, o si la racionalidad y el capitalismo y el mercado, como han dicho más de uno, están estrictamente unificadas. Mira, el presente que nos toca, de un modo claro que muy distinto y en algún punto mucho menos trágico que el que le toca a Adorno, Sí, seamos justos, sí. que seamos justos, porque no tenemos que dejar nuestra sociedad, porque está, nuestra ciudad, porque está bajo las bombas, bombas al mismo tiempo deseables en el sentido que eran bombas anti-hitlerianas, o sea, una Ujú. situación verdaderamente dramática. Pero en el punto, lo que nosotros mismos estamos haciendo ahora, que es tratar de pensar a partir de lo que hemos leído, eh, y que entra en fricción con un presente donde no solo el estado de cosas es distinto, sino que el modo en que ciertas consideraciones circulan tienen como premisa no leer y no pensar. O sea, nosotros ahora mismo estamos poniendo en práctica por lo menos dos planos de confrontación con el presente. Uno son las ideas que estamos poniendo en juego. Lo que hemos leído en Adorno, lo que pudimos entender y aprender en Adorno, lo estamos poniendo en juego para tratar de pensar, y todo lo que estamos tratando de pensar entra en fricción, en conflicto, asume un carácter crítico respecto del estado de cosas en el presente de nuestro país. Pero en el solo gesto de conectarnos como nos conectamos para tratar de pensar un campo de cuestiones a partir de cosas que hemos leído, ese mismo gesto ya también entra en fricción y conflicto con un Sí, estado de coincido. cosas Coincido. donde las afirma, digamos, el carácter de Keynes como comunista no responde a una elaboración de lectura. Ujú. Sí, Porque no, no es si que responde, interpretaron su obra y descubrieron los signos del comunismo, que sería en última no, porque se instancia, abre una bueno, discusión. sí, No, es la posibilidad absolutamente establecida de decir cualquier cosa, que esa cualquier cosa cuente con absoluta validación porque se dirime en los FAB de alguna plataforma de red, Twitter o la que sea, que la consideración sea atinada o completamente desatinada, no tiene ninguna importancia en un sentido análogo en el que una afirmación, una noticia que sea verdadera o falsa, no tiene ninguna importancia, son solo herramientas que se tiran a las redes para dañar o para suscitar adhesión o para producir sufrimiento. Si concita adhesión, funcionó, si produce sufrimiento, funcionó, y que sea verdad o no sea verdad no importa, o que en una consideración conceptual sea atinado o desatinado, no importa. Por lo tanto, lo que nosotros estamos intentando o haciendo ahora
remitirnos a una serie de lecturas que hemos hecho y tratar de pensarlas. Insisto, ya el gesto entra en fricción con el estado de cosas del presente, que es, ¿cómo se contestaría a esto si alguien quisiese contestarlo? Toma Adorno, pone en juego su propia lectura de Adorno Claro. y discute lo que hemos dicho nosotros, o entra y nos pone pelotudos a vos y a mí, y Zurdos eso va, empobrecedores. Zurdos empobrecedores. y eso vale como refutación de eficacia probada en el actual estado de cosas. Son Sí. por lo menos dos planos Claro, no, no, está buena la separación, ¿no? Sí, porque efectivamente la sensación que uno tiene a veces es esa, es como que ya se hackeó el sistema de alguna manera, ¿no? Ese es el temor que uno a veces tiene, como que ya se pasó a un punto donde ya, digamos, la idea, si querés, clásica de los oradores en pugna con los aplausos del público, ya directamente no hace falta decir nada. Sí, Sí. me parece que ese terreno lo vamos a lo defendemos por lo pronto porque no está perdido y lo podemos revalidar como instancia de resistencia, primero recuperando algo que no, insisto, no se ha perdido del todo, pero está muy deteriorada, muy dañada, si lo decimos en términos adornianos, que es el papelón que supone decir cualquier barrabasada. Sí, sí, claro. Papelón. O sea, que genera un poco de pudor. Sí. Eso cuando alguien dice cualquier cosa, que ha dicho cualquier cosa, si alguien toma la palabra en un foro internacional y dice el mercado no tiene fallos y su propio ministro de Economía un mes o 2 meses después está interviniendo en el mercado, Sí, que eso tenga un... algo ha fallado, recuperar la idea de qué vergüenza eso, ¿no? Sí. Qué vergonzosa. Para cada uno de nosotros preparar o elaborar mínimamente lo que está diciendo, lo cual no nos garantiza nada excepto su propia elaboración. Ujú. La sensatez de intentar elaborar una idea y al mismo tiempo recuperar el prestigio, que yo creo que es algo que se tocó fuertemente en la marcha, más allá de lo mucho que hay para decir de lo que pasó a partir de esa marcha en nuestras universidades, qué se arregló y qué no se arregló a partir de Ujú. esa marcha, pero me parece que fue una expresión muy contundente, y no solo por lo multitudinario de la manifestación, sino por su temple y por la atmósfera que había, que el jefe de Estado decidió pensar como llanto y había sido exactamente lo contrario. Fue un gesto de una manifestación enérgica, potente, me parece que la palabra es orgullo. Ujú. Estamos orgullosos de nuestra educación pública. Estamos orgullosos de la educación pública argentina. Y como vivimos un presente donde la práctica de la denigración y la humillación es sistemática, y se da esta rara, bueno, no tan rara combinación entre el impudor del que sale a decir cualquier cosa, porque total no importa, y la práctica sistemática de colocar en un lugar de avergonzamiento a todos, avergonzarse de trabajar en el Estado, Sí. avergonzarse de ser docentes, avergonzar a los estudiantes, denigrar a los estudiantes diciendo que tienen el cerebro lavado. Me parece que hubo una reacción, no es la única, pero es la que yo subrayo, hubo una reacción que yo lo pondría en términos, mira, ya ni siquiera orgullo, de la dignidad, de devolver dignidad a nuestras prácticas, de la lectura, de la discusión, de pensar, sin colocarla en ningún pedestal de ninguna índole. La legitimación y la validez de una práctica intelectual. eh, y respecto a lo que vos decías, releí Mínima Moralia para nuestra conversación. Muy bien. Y bueno, y claro, en el parágrafo 70, un cachito antes del que nos convocaba en principio, dice Adorno: cuando todas las acciones, no dicen ninguna y no va a desmerecer, obviamente es un marxista, no va a minimizar la dimensión de los condicionamientos económicos en una sociedad, no es eso lo que va a decir. Ujú. Cuando todas las acciones son matemáticamente calculadas, Sí. adquieren un carácter estúpido. Sí, sí, sí. De hecho, en el que el de 76 habla de la idiotez calculada, ¿viste? Que dice, utiliza esa Exactamente, expresión misma, sí. exactamente. Que Eh, es cierto punto, uno de los puntos posibles de llegada de cierto tipo de racionalización. Digo, ujú. para no ponerlo en términos absolutos y porque, como Sí, vos bien decías, lo que Adorno va a oponer a eso no es la irracionalidad, no es no, la antinomia que sí toma Lukács. claro. Razón y racionalismo. No es eso, sino afrontar dialécticamente los alcances y los límites de la racionalidad. Y cómo ciertas instancias de absolutización de la racionalidad llevan o a la estupidez o a la barbarie. Sí, La reducción economicista, no el fundamento económico,
No el condicionamiento económico como marco conceptual, que eso lo tenía Adorno y lo tenemos, podemos tener nosotros también. Sí, La reducción drástica, un economicismo craso como una forma feroz de limitación del pensamiento. Me parece que eso también interpela a nuestro presente sí, de una manera que según como nos toque el día nos puede deprimir o envalentonar. coincido. Bueno, muchísimas gracias Martín por tu participación. Ser bienvenido a volver para algún otro ensayo futuro. Y ¿Cómo nos no? estamos viendo. Un placer. Abrazo. Hasta luego.